Muy buenas noches, muchas gracias por estar sintonizándonos a esta hora de la noche, 8:30, 8:33 de la noche, estamos empezando el programa. Hoy tenemos un invitado especial, una antesala también que le permite al partido que vamos a entrevistar el día de hoy tener una participación ya en esta últimos 2 días casi de lo que queda de campaña, ¿no? Estoy muy contento porque vamos a tener tanto a un candidato congresal y vamos a tener también al candidato a la presidencia. Estamos hablando del señor Julio Guzmán, que va a estar con nosotros en el transcurso de la entrevista. Empezamos como antesala a Kelly Morillas Bogado. Ella es candidata con el número 1 del Partido Morado, valga la redundancia, y vamos a invitarla en un momento a poder participar, a poder compartir sus propuestas, y mientras que el candidato Julio Guzmán se va a conectar con nosotros en el transcurso. Muy bien, estamos ya a 2 días de la elección que va a definir por 5 años los rumbos del Perú, y tenemos que ir a votar conscientemente, tenemos que ir a votar de manera responsable. Es un voto responsable lo que va a determinar el futuro de nuestro país, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros hermanos. Por tanto, en esta circunstancia que estamos viviendo de pandemia, tenemos que, por favor, cuidarnos, usar nuestra mascarilla, llevar siempre nuestro alcohol para poder así de esta manera protegernos y no estar con problemas luego con que el COVID-19 nos ataque a nosotros o a nuestros familiares. Bien, dando este preámbulo, vamos a dar inicio a la entrevista con Kelly Morillas, abogado, y luego ya con Julio Guzmán, que también se va a conectar en el transcurso de la conversación. Bien, vamos a dar la bienvenida en este momento a Kelly Morillas, abogado. Kelly, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Elvis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos escuchan y nos ven a través de cada una de tus plataformas. Muchas gracias por la invitación. Bien, Kelly, para empezar, yo como te dije hace un momento, le dije al que nos puso en contacto, ¿no? Eres la candidata más afortunada de todo el programa. Cuando la suerte está para uno va a estar, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de todo lo que ha pasado? Obviamente, estas circunstancias nos favorecen el tener hoy a nuestro líder Julio Guzmán a continuación con la finalidad que explique el mejor plan de gobierno, no conforme lo decimos nosotros, sino conforme lo ha determinado la Universidad del Pacífico y la ONU. No solo el mejor plan de gobierno, es el plan de gobierno que tiene los mejores ejes de trabajo para combatir la pandemia y los mejores ejes de trabajo de la educación. Así que el 11 de abril necesitamos un voto informado, hay que leer los planes de gobierno con la finalidad de votar bien. Muy bien, Kelly. Yo te conozco particularmente desde la municipalidad cuando fuiste regidora, que ya vamos a un poco a conversar desde ese punto, cuando ya toque el momento. Pero primero quiero saber quién es Kelly Morillas Abogado. Háblame un poco de ti. Bueno, te comento, tengo 46 años, soy abogada de profesión, tengo 2 hijas mayores de edad, soy divorciada, he elaborado aproximadamente 20 años en la administración pública, fui regidora de la Municipalidad Provincial de Piura, he elaborado en muchas instituciones públicas, fui candidata a la Municipalidad Provincial de Piura y ahora postulando al Congreso con el Partido Morado. En razón de este proceso de maduración, hemos decidido postular por el Partido Morado en razón del ideario de este partido y finalmente por un tema muy puntual. Este partido tiene algo, Elvis, que debemos reconocer, trabajar por una cancha plana para todos, en donde lo que consigas sea en razón a tu esfuerzo, no en razón a tu privilegio, no en razón a tu riqueza, no en razón porque eres hijo de, hermano de, sino por tu propio esfuerzo. Consideramos nosotros que el Partido Morado para este 11 de abril es la mejor opción. Muy bien, muy bien. Como te repito, yo te conocí en la municipalidad de Piura cuando estuvo ya el difunto Oscar Miranda Martínez, alcalde de nuestra provincia. Fue cuestionado duramente en su gestión, ¿no? Por un tema de algunas cosas de malos funcionarios. Y tu función fue un poco de fiscalizar, que no lo hiciste nada mal, lo hiciste bien en cierta manera, ¿no? Estuviste siempre defendiendo una que otra causa. Coméntanos un poco de ese trajín, de tu experiencia, de la que en realidad la que más todos te pueden recordar, ¿no? Elvis, primero quiero comenzar esta parte de la entrevista diciéndote algo.
Luchar contra la corrupción no es fácil. Luchar contra la corrupción es un flagelo que nos azota y en donde ninguna propuesta, ninguna norma, nada puede implementarse mientras esté cubierto esto de corrupción. Nosotros fuimos los abanderados de la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que tú ves desde afuera y otra cosa es lo que tú ves adentro. Si tú no tienes la capacidad de indignarte cuando ves cómo se roban la plata del pueblo, cuando ves cómo los funcionarios se enriquecen y que efectivamente entran para llenar sus bolsillos, para construir sus casas, para comprarse carros del año, si tú no tienes esa capacidad de indignarte, considero yo que te quedes en tu casa. No puedes ingresar a la administración pública a trabajar por vocación de servicio, para aportar un granito de arena. En razón de ello, cuando yo entré a la municipalidad y me di cuenta de todo lo que se cocinaba ahí, obviamente es para salir corriendo. Mientras fiscalizábamos una obra, se robaban las escobas. En tanto mirábamos las escobas, se robaban los insumos de oficina. Mientras fiscalizábamos los insumos de oficina, se hacían negocios y lobbies con los proveedores. Era un tema que efectivamente no lo podíamos dejar pasar, porque si no, no hubiéramos podido dormir nunca con nuestra conciencia tranquila. En razón de ello, y además te comento que yo soy una persona que cuando me propongo algo, no paro. Así he logrado las cosas que tengo en mi vida. Entonces nos dedicamos a fiscalizar. Nos pusimos un horario todos los días a la municipalidad de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pese a que la norma no nos obliga. Pero si no le dedicas tiempo, obviamente no puedes comprometerte. Y ahí fue cómo es que fuimos destapando y descubriendo todo. Elvis, y si bien es cierto, muchas personas finalmente me han criticado de figuretti, sales en los medios, sales en la prensa, yo me di cuenta que cuando nosotros hacíamos un destape de corrupción y lo poníamos en la prensa, los funcionarios paraban. La prensa es un poder fuerte, entonces yo me di cuenta que El era la cuarto poder. forma, claro, yo me di cuenta que era la forma en que la gente deje de robar. Por ello es destape a la prensa, destape a los medios, destape. Y eso era una forma de controlar que ya no se roben, que anulen las licitaciones, que hagan bien las obras, porque obviamente creo que los corruptos le temen a la prensa. En razón de ello es que, y además hay que tener en cuenta que en razón de la rendición de cuentas, yo tenía que hacerle saber al pueblo que a mí me pagaban una dieta, no por ir a calentar el asiento, pues como muchos regidores lo hicieron. Regidores que iban una vez a la sesión, luego otra sesión y cobraban su sueldo completo. Tenemos que justificar el sueldo que nos paga el pueblo. Entonces, ¿cómo lo justificaba yo? A través de cada destape, a través de cada denuncia, a través de cada ordenanza que propusimos, que claro, no nos hicieron caso porque éramos oposición. Sin embargo, esto nos ha permitido obtener cierta experiencia que consideramos podemos aportarla en otros lugares. Eli, ¿cómo fue tu llegada al Partido Morado? Te comento que en las elecciones congresales anteriores, obviamente yo tratando de informarme por quién iba a votar, comencé a indagar de todos los candidatos y Angélica Palomino me pareció una buena candidata. Le veía un buen perfil, una mujer trabajadora, abogada, honesta. Así que yo fui, le toqué la puerta, recuerdo a Angélica y le dije, Angélica, me quiero presentar, soy Kelly Morillas, yo tengo algún trabajo político y te quiero apoyar. Acepta mi apoyo y Angélica obviamente aceptaba el apoyo de todos, estaba en campaña. En razón de ello, comienzo a apoyar a Angélica, hicimos campaña hasta que Angélica ganó y que te comento que ha hecho un muy buen trabajo. Se van a titular 3 millones de peruanos gracias al trabajo de Angélica Palomino. Angélica está fiscalizando, gracias a Angélica se ha logrado lo del EPSGRAU, se está fiscalizando el tema de Petroperú. Consideramos que no nos equivocamos cuando finalmente apoyamos a Angélica. Posteriormente, obviamente, se vinieron estas elecciones y a través de la dirigencia y de Angélica se me hizo la invitación. Te comento que no solo este partido, Elvis, también otro partido, pero en los otros partidos se cocía, era una olla de grillos, así que de ninguna manera íbamos a entrar allí. Y se te voceaba en otros partidos. Yo recuerdo muy bien cuando todo este proceso electoral empieza, yo escuchaba, bueno, particularmente, y creo que algo te habrán comentado, mi trabajo como consultor político es justamente estar enmarcado en el tema de de varios partidos, conversaciones con los partidos con los candidatos, ¿no? Y yo te veía en otro partido, pero y cuando de ahí me da la sorpresa Kelly en el Partido Morado, bueno, le digo, buena opción. Y ya que mencionaste a Angélica Palomino, sí, definitivamente, y yo le tengo un gran aprecio.
hay una muy buena relación, una muy buena confianza. Parte de lo que va a pasar hoy es gestión de ella. De Angélica, y veremos qué pasa en el futuro político de ella más adelante, ¿no? Pero mientras tanto, Kelly, quiero preguntarte, que es la pregunta de rigor para todos los candidatos al Congreso. ¿Cuáles son las funciones de un congresista de la República? Bueno, obviamente las funciones están previamente reglamentadas, sin embargo, se pueden sintetizar en tres grandes funciones. Primero, la función de legislar. Segunda, la función de representar. Tercero, la función de fiscalizar, representar e iniciativas legislativas. Esas son las tres funciones: legislar, representar y fiscalizar. Obviamente, además de la función política que viene por añadidura. Sin embargo, nos queda totalmente claro que todas ellas se encuadran dentro de estas tres grandes funciones. Muy bien. Dicho de esa pregunta, quiero decirte lo siguiente, que a un congresista se lo mide por productividad de leyes y proyectos de leyes, primero que presente proyectos de leyes y leyes aprobadas, ¿no? Entonces, dicho esto, quiero pedirte que nos menciones tus tres principales proyectos de ley a presentar. Nosotros hemos determinado nuestras propuestas, Elvis, a través de sectores. No hemos visto que se tiene que trabajar a corto plazo y a largo plazo, a corto y a largo plazo. A corto plazo hay 4 temas fundamentales: salud, educación, reactivación económica y lucha contra la corrupción. Y a largo plazo se van a ver los otros temas. Consideramos nosotros que, te lo digo muy rápidamente, en razón de una primera propuesta, es la ley del empleo de la cuota juvenil. ¿Qué significa ello? Ello significa lo siguiente: hay que tener en cuenta que ahora los jóvenes, cuando van a postular un trabajo, se les pide experiencia laboral. Muchos jóvenes no pueden culminar sus estudios o no los pueden iniciar porque no tienen recursos económicos. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo que exista una cuota de jóvenes a contratar en las planillas públicas y en la planilla privada. 3% en la planilla pública, 5% en la planilla privada. Jóvenes de 18 a 29 años, mano de obra no solamente obrera, sino también técnica y profesional. ¿Con qué finalidad? Con 3 finalidades. Primero, insertarlos al mercado laboral. Segundo, darles la solicitada experiencia laboral. Y tercero, permitir que puedan culminar o que puedan iniciar los estudios que no lo pudieron hacer en su momento por carencias económicas. Hay que tener en cuenta, Elvis, que en algún momento esta norma ya se quiso de alguna manera presentar. Sin embargo, no sabemos qué sucedió en el camino, o no sabemos qué lobbies se hicieron en el camino, que no dejaron que en algún momento esta ley, no tal cual yo la estoy proponiendo, pero sí con muchas características similares, se querían presentar. Consideramos nosotros que los jóvenes finalmente necesitan una oportunidad de tener experiencia laboral, y consideramos que esa es la forma de tener experiencia laboral. Además, recuerda que los jóvenes en las últimas etapas de nuestra historia han sido vistos como la última rueda del coche. Consideramos nosotros que tenemos que cambiar y reactivar esta política de juventud con la finalidad de que los jóvenes puedan incorporarse a este mercado laboral. Así que consideramos que la ley de empleo de cuota juvenil va a ser una de las primeras normas. La segunda iniciativa legislativa es la modificatoria del decreto de urgencia 029-2019, que le hemos denominado Ley de Chatarreo para los mototaxistas. Te comento lo siguiente: actualmente ya existe este decreto de urgencia 029-2019 que permite el chatarreo, pero solamente a los señores taxistas. Nosotros consideramos que esa norma se debe modificar y además se debe incluir también a los señores mototaxistas. ¿Por qué? Porque ello nos va a permitir tener temas importantes. Primero, formalización. Segundo, cuidar el medio ambiente. Tercero, evitar accidentes de tránsito. Cuarto, ordenar el transporte en las ciudades. Consideramos que la ley del chatarreo, a través de la modificatoria del 029-2019, es un tema importante. Finalmente, consideramos que otra iniciativa legislativa que tenemos que emitir para la reactivación económica en Piura es la siguiente:
Te comento que el próximo gobierno va a tener la posibilidad de licitar 10 lotes petroleros. De estos 10 lotes petroleros, 6 están en Talara, es decir, el recurso piurano. ¿Qué queremos proponer nosotros a través de iniciativa legislativa? Primero, que Petroperú explote esos lotes y segundo, que ese petróleo ingrese a las cuentas de producción de Piura y no a las cuentas de producción de nivel central, con la finalidad que Piura, dentro de sus cuentas de producción, se vea como productora de petróleo y poderle exigir más al erario nacional. Consideramos un tema sumamente importante, el tema de la reactivación, el tema del empleo, el tema de la educación, y estamos trabajando por ello en estas primeras iniciativas legislativas. A largo plazo, implementaremos todas las demás propuestas que a la fecha hemos presentado. Muy bien, muy bien. Me queda claro el tema de chatarreo, sí, está solamente contemplado con los taxistas. Me parece una interesante propuesta. Sin embargo, ¿esto incluye algún presupuesto adicional? ¿Cómo se va a financiar este tipo de proyecto? Elvis, acuérdate que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Nosotros no podemos, claro. Por eso te comento que el decreto de urgencia 029-2019, en su disposición transitoria, ya ha determinado un financiamiento de 80 millones de soles. Financiamiento que ya se encuentra establecido y que únicamente falta el reglamento. Por eso es que nosotros no venimos a engañar a los mototaxistas como otros candidatos que les están mintiendo diciendo que les van a dar una pensión, que les van a dar un seguro. A eso quiero llegar, justamente por eso toco el tema, ¿no? Por eso toco el tema, ya que días atrás candidatos proponían, ¿no? El tema de una pensión, el tema de un seguro. Por eso es que justamente quiero que refuerces tu propuesta por ese lado. Claro, así es lo que te comentaba. Hay candidatos irresponsables y mentirosos que le están proponiendo y que se están de alguna manera aprovechando de la necesidad y la desesperación de los mototaxistas. Hay que tener en cuenta, Elvis, para los que hemos trabajado en la administración pública, si algo falta en el Estado es plata, no hay dinero. Entonces, ¿cómo yo voy a estar proponiendo normas sí sé que no voy a tener financiamiento? Sin embargo, te comento que esta ley del chatarreo ya cuenta con financiamiento. El decreto de urgencia 029-2019, en una de sus disposiciones transitorias, determina que ese proyecto ya tiene financiamiento. ¿Cuánto es el financiamiento? 80 millones de soles. ¿De qué partidas van a salir? Van a salir de las partidas del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Medio Ambiente, de las propias municipalidades. Y si queremos ir más allá, para convertir las móviles a móviles eléctricas, tenemos incluso presupuesto de COFIDE. Entonces, ya está financiado. No es que vamos a ir, oh señor, ahora ¿de dónde sacamos dinero? Esa es una mentira. Nosotros estamos presentando, porque en el Partido Morado somos muy responsables, propuestas claras, directas y viables. Esto ya cuenta con financiamiento de 80 millones de soles. Entonces, esto es totalmente viable, a diferencia de las otras promesas mentirosas de otros candidatos que no tienen recursos, que no tienen dinero y que va a ser dificilísimo conseguir dinero en una situación de pandemia donde no hay plata para que ellos puedan de alguna manera implementar sus proyectos de ley. Hay que ser responsables, entonces hay que decirle a los candidatos que no pueden estar mintiéndole al pueblo, dándole una y otra propuesta, como por ejemplo el señor Lescano que dice que va a crear 5 millones de empleos. O sea, esa es una mentira. Todavía no nos adelantemos, ya tocará su momento, justamente eso es una parte del programa. Bueno, yo particularmente no refuto estas propuestas, las que tú me has mencionado, porque tienen coherencia, ¿no? En la cuota joven, solo en el tema de cuota joven, yo creo que ya existe, o sea, no sé si es que no estará reglamentado, pero una municipalidad contrata jóvenes, contrata gente adulta, no he visto que hay discriminación en ello, ¿o me equivoco? No, lo que pasa es que nosotros lo estamos proponiendo como una norma que tiene que ser cumplida, no porque se te da la gana. Obviamente hay que tener en cuenta, Elvis, que ello va para las empresas que aún lo cumplen, pero si tenemos una empresa que dentro de su porcentaje ya está el tema de cuota juvenil, obviamente no sería objeto de esta ley. Esta ley es para que las empresas que discriminan a los jóvenes por ser jóvenes, por no tener experiencia, por no tener vara, por no tener padrino, no pueden acceder a un puesto de trabajo, los puedan contratar de acuerdo a sus habilidades, talentos y capacidades. Por eso decimos que esto tiene que ser en tema profesional, tiene que ser en el tema técnico y tiene que ser en el tema obrero. De acuerdo, bueno, me imagino que eso ha surgido de una necesidad, ¿no?
¿Qué empresas tú crees que has visto que ese es un grave adoliente con respecto a al tema de contratación de jóvenes? Porque yo particularmente en lo que son centros comerciales, en lo que son municipalidades, he visto jóvenes, ¿no? No he visto, más bien Pero, por la ejemplo, juventud de la mayor. si tú vas a una entidad del Estado, obviamente ahora por pandemia todos están haciendo trabajo remoto, pero en entidades estatales donde necesitamos mayor dinamicidad, donde necesitamos mayor servicio, mayor esfuerzo, normalmente las personas son adultas. Es más, ya son personas que están a punto de jubilarse, entonces necesitamos jóvenes. Y te digo por ejemplo, la gerencia departamental de salud de Piura, y te lo digo allí porque yo he trabajado allí, fui jefa de créditos y cobranzas, jefa de asesoría jurídica. Todas las personas son mayores, entonces necesitamos jóvenes que lleguen a no solamente de alguna manera realizar su trabajo, sino ponerle esa dosis de energía, de fuerza que necesita la administración pública con la finalidad de ser un eje generador de servicios a favor de los Sí, peruanos. ahora, En las pero privadas, ya encontré el hilo de dónde refutarte, Kelly. Lo que pasa es de que, vamos caso Banco de la Nación, que vemos muchas veces señores adultos atendiendo que no tienen una muy buena voluntad. Lo que pasa es que el Estado tiene un tema de nombramiento, ¿no? Y mucha gente, la que está ahí, es gente nombrada. Y joven que entra, pues obviamente que tienen que ir rotando poco a poco, van contratando nuevos jóvenes y todo ello. Si hablamos de claro. instituciones del Estado particularmente, es un tema muy complicado porque habrías que meterte con el tema de los derechos laborales, de los temas del Estado, ¿me equivoco? No, lo que pasa es que un tema no excluye al otro, Elvis. El tema del nombramiento es un tema de ley. Si es que efectivamente ya estás nombrado, pasas tus 20 años de portación, tus 60 años, te jubilas. Pero me refiero al profesional joven que va entrando. Por ejemplo, tú me estás hablando del decreto legislativo 276. Esto está zanjado. Yo me refiero a otros temas. El decreto legislativo 728, que es la ley de productividad laboral. Es decir, empleados de la actividad privada trabajando en la administración pública, los locadores de servicio u otros regímenes que no tengan que ver con el 276. Recuerda tú que el 276 ya tiene derechos que tenemos que respetar. Me refiero a las nuevas incorporaciones que se tienen que realizar. Por ejemplo, cuando hay concursos que efectivamente solicitan incorporar a la administración pública bajo el régimen del decreto legislativo 728, te piden 7 años de experiencia, 10 años de experiencia. Obviamente eso es importante. Sin embargo, ¿cómo le damos experiencia a los jóvenes si no les permitimos trabajar? Consideramos nosotros que esta norma va a tener matices y considero además, Elvis, que toda norma es perfectible, la podemos ir perfeccionando en el tiempo Claro. con la finalidad de que las nuevas incorporaciones sean también de personas jóvenes, no únicamente de Yo adultos te voy a jóvenes. hablar, creo que tú también estás también involucrado en el tema privado, yo te voy a hablar desde el punto de vista privado, ¿no? A la medida que nosotros hemos trabajado como consultores en empresas privadas y como outsourcing, entonces nosotros hemos visto de que la remuneración la contratación de un servicio de un profesional hacia una empresa privada va de acuerdo al grado de responsabilidad, ¿correcto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces yo voy a pagarle a un funcionario, a una persona, perdón, a un profesional a tal área específica que necesita mi empresa porque encuentro un problema y quiero que él lo solucione de acuerdo a su experiencia. Y eso justamente debatimos con unos jóvenes la vez pasada. Si yo quiero poner a un cargo de subgerente de cobranzas, por ejemplo, y me están pidiendo obviamente un requisitos previos de experiencia, y esa experiencia se demora muchos años para adquirirla, ¿no? Y eso creo que no es refutable, el tema de la experiencia. Ahora, existen áreas que sí pueden ser capacitadas, el área a lo mejor de ventanilla, que son que si tú vas a cualquier banco privado, lo encuentras, jóvenes en cantidad, egresados de diferentes universidades e institutos. Entonces, ¿a qué lado entrarías? A lo mucho en el tema municipal, pero como te repito, hay municipalidades que tienen personal ya de planta y contratan un nuevo personal joven o que participó en la campaña, ¿no? Pero como que la ley tiene su ventaja, pero a la vez, ¿en dónde encajaría? Es lo que yo me estoy preguntando, ¿no? Claro, como te comento, esta ley va a tener, Elvis, sus matices.
Entendemos nosotros que para un cargo gerencial, obviamente necesitas la experiencia, pero también nos queda totalmente en cuenta que conforme al organigrama de la empresa, hay puestos donde no se necesita la experiencia ni de 7 años ni de 10 años. Son puestos en los que los jóvenes sí podrían tener una chance para trabajar. Son puestos en donde los jóvenes sí podrían ir. Además, si bien es cierto, los jóvenes se han visto beneficiados de alguna manera con la pandemia, porque los mayores nos hemos tenido que ir a un trabajo remoto y que efectivamente los jóvenes en este momento están ahí. Sin embargo, hay un tema que esta ley también recoge, que es el tema de los derechos laborales. Si tú te das cuenta, muchas empresas le sacan la vuelta a la norma, contratan jóvenes, pero como es el jovencito, págale lo que quieras y págale como quieras. Esta ley no solamente es incorporar el joven, sino garantizar que sus beneficios laborales, llámese el sueldo, llámese gratificaciones, CTS, asignación, escolaridad, sea la que corresponde. En nuestro país estamos acostumbrados a que el jovencito tiene que ser aquel que viene y aquel que le puedo sacar la vuelta a la ley. ¿Sabes qué? A este págale la mitad, a este no le des vacaciones, a este explótalo. Consideramos que eso no es correcto. El Partido Morado está trabajando por una cancha plana para todos, desde el joven hasta el adulto mayor. Esta ley no solamente es incorporar jóvenes, sino hacer que la empresa pública y la empresa privada respete a cabalidad cada uno de los derechos laborales de los jóvenes y que los jóvenes no sean contratados como aquellos con los cuales sí le puedo sacar la vuelta a la ley, a los cuales les puedo pagar menos, al cual puedo explotar, y que como él necesita el trabajo se tiene que quedar calladito. Consideramos que esta norma es perfectible, Elvis, y tiene sus matices y los cuales en el camino se tendrán que ir perfeccionando con la finalidad de adecuar la norma. Lo que nos queda claro es que los jóvenes necesitan una experiencia laboral que el Estado y los privados debemos reconocer, y con el reconocimiento de todos sus derechos laborales, que me parece un tema sumamente importante. Muy bien. Sí. Kelly, ¿tú eres pro familia? Yo soy pro familia. Pese a que estoy divorciada, no se me dio la oportunidad de casarme de nuevo, pero me casé. Tuve 2 hijas, sin embargo, en el camino hubieron temas que efectivamente, como en todos lados, no fueron bien, así que es mejor estar en un divorcio sano que en un matrimonio enfermo. Decidimos divorciarnos y ahora soy divorciada. Ok. Me estaba olvidando, solo para aclarar, eso lo debí decir al inicio. Mi profesión, por favor, para los amigos comunicadores, yo no soy comunicador, soy administrador, especialista en marketing, marketing político y consultor político. Por tanto, para que quede claro, este es un programa netamente político, para que quede claro, y estamos invitando y conversando como políticos, ¿no? Eso es para que quede claro para toda nuestra audiencia. Muy bien, continuando, ¿qué opinas, Kelly, al respecto de la legalización de la marihuana para uso medicinal y uso recreativo? A ver, considero que la legalización de la marihuana, yo estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana, de la cannabis sativa para uso medicinal. No estoy de acuerdo con el tema de la legalización de la marihuana para uso recreativo. Considero que esos son temas superfluos que en este momento ni siquiera tendrían que estar en agenda ni ser debatidos. Sin embargo, te comento que el tema de la cannabis, de la marihuana medicinal es muy importante. Recuerda tú que ya el mes pasado se autorizó algunas farmacias en Lima a que vendan la cannabis medicinal, tanto en aceite como en gotas, para que pueda ser consumida. Esta cannabis medicinal ha ayudado a muchas personas con la finalidad de poder superar sus dolencias. Lo que tenemos que trabajar, Elvis, es por que efectivamente el Estado pueda finalmente en algún momento proveer de esta medicina para lo que los necesiten. Obviamente el tema recreativo considero que no es un tema ni importante, ni estoy de acuerdo, ni considero que tendría que ser un tema de agenda, mi posición Pero personal. en tu bancada, claro, con el congresista que salió con su mito en en una entrevista y todo ello, creo que sí están por ahí con esa línea. Obviamente, yo respeto, ¿eso qué significa? El hecho que yo no esté de acuerdo con la legalización de la marihuana de manera recreativa tampoco quiere decir que condeno a la gente que sí esté de acuerdo. O sea, las personas que efectivamente están convencidas de que fumar marihuana recreativamente les hace bien, es de una decisión totalmente personal. Yo no he consumido marihuana, considero que desde mi punto de vista no lo he necesitado, sin embargo hay personas que probablemente necesiten consumir y total respeto, en tanto no le causen daño
a un tercero, en tanto no le causen daño a nadie, obviamente que lo hagan donde ellos lo consideren conveniente, sin afectar las normas, sin afectar las leyes, sin afectar el orden público. Todo ello te lo permite. Estamos en un Estado social de derecho. Lo mismo te diría de aquellas personas que se visten de mujer y que quieren hacer drag. Por ejemplo, si hay alguien que le gusta vestirse de mujer y quiere hacer drag y es feliz, qué bueno, bien por él. Sin embargo, hay temas que obviamente no compartimos, pero sí respetamos. Ese es un Estado social de derecho, eso es democracia. No estoy de acuerdo contigo, pero te respeto. Tú no estás de acuerdo conmigo, respétame también y vamos a vivir en una sociedad tranquila, en paz y armonía. Muy bien. Vamos a hablar un poco del gobierno actual y el manejo de la pandemia, amiga Kelly. ¿Cuál es tu percepción con respecto a ello, con el gobierno del señor Francisco Sagasti? Hace un momento ha dado una entrevista, un mensaje a la nación. ¿Y qué opinas con respecto a la gestión del manejo de la pandemia, ¿no? Y todo lo que está pasando. Bueno, primero quiero comenzar, Elvis, por lo siguiente. El señor Sagasti está ahí como consecuencia de los 105 golpistas. Si Merino y compañía no hubieran hecho lo que hicieron, otra sería nuestra historia. Pero en razón, efectivamente, de estos golpistas es que el Partido Morado, con su responsabilidad que tuvo que cumplir con la patria, se dio a un vicepresidente con la finalidad que salga de la plancha sin saber lo que venía, porque no sabíamos que de eso se le iba a excluir a la plancha presidencial. El señor Sagasti fue a la presidencia y obviamente realizó lo que correspondía. Desde mi punto de vista ha tenido muchos desaciertos, como por ejemplo el no saber comunicar. Hay que tener en cuenta que el señor Sagasti es una persona eminentemente técnica y ese debe ser el sesgo de los técnicos. Hacer sus acciones y no saber comunicar. Yo considero que si hubiera habido una mejor comunicación hubiera sido mejor, pero también te aseguro, como lo dice nuestro líder Julio Guzmán, si Merino estuviera acá no tendríamos una sola vacuna. Estamos vacunando obviamente con todos los inconvenientes, porque no es fácil, estamos en una situación difícil, irregular, sin embargo, así como ha tenido aciertos, ha tenido desaciertos, como la falta de comunicación que consideramos que no le ha ayudado para nada y eso ha traído como consecuencia sus bajos niveles de desaprobación y lo peor aún, ¿no? Considero yo que ha traído como consecuencia que las personas crean que el gobierno de Julio Guzmán va a tener los mismos desaciertos. Cuando no se ponen a pensar, Elvis, que el señor Sagasti, cuando fue nombrado, no tenía un equipo técnico, porque fue así, fue en días, no tenía un plan de gobierno, no tenía absolutamente nada. De un momento para otro fue presidente y el señor Sagasti, con un congreso obstruccionista y con una pandemia encima, hizo lo que pudo. Considero que ha habido desaciertos, considero que lo pudo haber hecho mejor también. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y lo que me queda totalmente claro, que los adversarios han tratado de convencer a los seguidores de Julio que lo mismo que los mismos desaciertos de Sagasti van a ser los desaciertos de Julio. Lo mal que ha hecho Sagasti va a ser lo mal que ha hecho Julio. Señores, espérense. El gobierno morado recién será después del 28 de julio con Julio Guzmán. Sagasti está haciendo un gobierno transitorio para todos los peruanos. Es más, si es que tú te das cuenta, su gabinete ha sido un gabinete de ancha base. ¿Dónde están los morados? Si es un gobierno morado. ¿Dónde está la gente? Por el contrario, el partido ha determinado total independencia entre Sagasti y el señor Guzmán. Consideramos nosotros que si Sagasti hubiera sido, considero yo, y esta es una opinión personal, un poco más perspicaz, hubiera agarrado el plan de gobierno de Guzmán para ver cómo lo podía implementar, pero no lo ha decidido hacer, así que nuestro plan de gobierno, siendo el mejor plan de gobierno de todos los partidos políticos, consideramos que va a ser un arma fundamental para que Julio Guzmán, después del 28 de julio, pueda sacar al Perú de la grave crisis económica en la que se encuentra. Muy bien. Muy bien, vamos a entrar un poquito al tema de Piura, ¿no? Del tema de la reconstrucción, hablar un poco del tema de la actual gestión regional, sobre todo en el tema de manejo de la pandemia. ¿Cuál es tu percepción, Kelly, ahí? Bueno, después de la noticia que me parece que están involucrando al hermano del gobernador de regalar balones de oxígeno en esta campaña, me parece que por ahí algunos periodistas lo han soltado. La verdad que para mí, por decirlo menos, estoy horrorizada. Hay que tener en cuenta, y me queda totalmente claro, que el manejo de la pandemia no ha sido el mejor.
Esto que efectivamente estemos muriendo miles de piuranos y que no se hayan realizado mayores acciones es complicado. Te comento que me contagié de COVID junto a mi familia, mi papá es médico, también estuvo contagiado, estuvo 60 días con un ventilador mecánico, gracias a Dios y a la Virgen de Fátima ya está acá en casa recuperándose y creo que es un milagro porque tiene casi 80 años. Sin embargo, considero que así como yo lo viví en carne propia, me he dado cuenta de lo mal que estamos. Quizá que te lo cuenten, Elvis, es una historia, pero estar en un hospital, estar buscando balones de oxígeno, estar buscando manómetros, estar buscando medicina que no encuentras, si no lo viviste en carne propia, es difícil que lo puedas entender. Por eso es que no tenemos que bajar la guardia, porque es muy difícil. Te comento algo. Gracias a Dios, nosotros tuvimos la oportunidad de tener un médico y de poder comprar la medicina. Los que no mueren, mueren asfixiados, mueren sin un balón de oxígeno y consideramos nosotros que el gobernador regional no está haciendo mayor esfuerzo por de alguna manera ayudar a los piuranos. Mira lo que ha pasado en Talara. He tenido conocimiento que en Talara, porque me parece que no se provisionó de oxígeno durante el día, han fallecido 7 personas. Ese es un tema que efectivamente tú te pones a pensar y dices, no, Dios, o sea, ¿qué nos pasa a los peruanos? ¿Qué le pasa a nuestros funcionarios? Por ello consideramos nosotros que el gobernador regional no está realizando el mejor trabajo. Tuvo que haber convocado a personas con la experiencia del caso, con la finalidad que nos ayuden a salir de esta pandemia. No tengo nada en contra del doctor Servando García, es más, no es que sea mi amigo, sin embargo, considero yo que se pudo haber hecho un mejor trabajo, se pudo haber puesto la camiseta de Piura y pudo haber trabajado más con la finalidad que tantos piuranos no mueran. Durante los 60 días que fui a diario a ver a mi papá, a UCI, a Carpas del Cayetano, vi la desesperación de la gente por conseguir un balón de oxígeno. Y eso no es justo. Eso no es justo. Consideramos De nosotros Kelly Morillas, de Kelly llegar a ser congresista, ¿qué es lo primero que haría en tema de fiscalización con respecto al gobierno regional? Mira, considero yo que además de la pandemia, que ya es un tema que digamos no descartado, que es un tema descartado de cuestionar, es decir, que tenemos que fiscalizar el tema de cómo se han utilizado los recursos para la pandemia, cómo se han utilizado los recursos públicos para las compras de emergencia, considerado que el tema de las defensas ribereñas es otro tema que efectivamente el gobernador se saca cero. Por un poquito, Elvis, por un poquito, el río no se desbordó nuevamente y no nos inundamos. Y mira cómo nos agarró las defensas ribereñas. Sin defensas, y no solamente sin defensas, contamos con contratos resueltos y peor aún, con cartas fianzas que ni siquiera se podían ejecutar. Es decir, el tema no solamente es no tener defensas, sino además no tener contrato y por último, no tener cómo defendernos. Es decir, acá el contratista hizo pues su Navidad, su agosto y todos sus meses, puesto que no había cómo de alguna manera solicitarle y requerirle que cumpla con su obligación. Me queda totalmente claro, gracias a Dios no se desbordó el río, pero las defensas ribereñas son un tema difícil. Consideramos nosotros que el gobierno regional en el tema de la contratación de personal es otro tema que se tiene que fiscalizar. Hay que tener en cuenta que muchas personas han hecho de conocimiento que los campañeros, los que le hicieron campaña al gallo, están trabajando ahí. Y ese es un tema que efectivamente nos molesta, pues, ¿no? Porque ¿quiénes están ahí los que hicieron campaña? Si no hiciste campaña, no, pues no puedes estar ahí. Campaña, familia, y podemos describir un montón. Esperemos que el siguiente gobernador regional o la siguiente gobernadora regional pueda hacer un trabajo de fiscalización exhaustivo, ¿no? Hemos tenido claro de que ya se nos desbordó alguna vez el río Piura hace 4 años atrás, lo hemos vivido particularmente, estuvo, digamos, en primera línea dando apoyo a los damnificados con un grupo de jóvenes, pero íbamos a pasar ese mismo error, ¿no? Bueno, ya mencionando el tema regional y como a tu experiencia en el tema municipal, en la provincia de Piura, en la cual se manifestaba en campaña una Piura bonita, que yo particularmente que vivo en una zona en la cual la pista está desastrosa, no la veo una Piura bonita, no la veo una Piura desastrosa. ¿Cuál es tu percepción con respecto a la gestión de este alcalde provincial? Llamémosle un poquito hasta Figuretti, ¿no? Consideraba
que con Juanjo podíamos tener, Elvis, una esperanza de que los piuranos podíamos vivir mejor. Sin embargo, consideramos nosotros que el tema no ha sido como lo esperábamos. Consideramos que el tema de la eficiencia no ha marcado su gestión, consideramos que el tema de la camiseta no ha marcado su gestión. Nuevamente, el tema no es personal con Juan José Díaz, sin embargo, considero que sí uno puede poner punche para hacer las cosas mejor. Hay que tener en cuenta que esta pandemia efectivamente nos dejó a todos los piuranos totalmente devastados. Por lo tanto, las autoridades estaban obligadas a exigirse más, hacer el doble de trabajo, a triplicar sus esfuerzos. Sin embargo, no lo han hecho. Y esto es un tema que los piuranos debemos recordar para las próximas elecciones. No podemos perder la memoria. Tenemos que acordarnos de qué personas sí han trabajado y qué no. Si no, vamos a seguir en este mismo círculo vicioso. Votamos por personas que nos cae bien, por una persona que me parece buena gente, por una persona que me cuenta cuentos chinos y después mira cómo terminamos, tal cual. Consideramos que estos 4 años han sido perdidos para Piura y ojalá pues que en el 2022 los piuranos elijamos de una mejor manera con la finalidad de que sí tengamos una Piura bonita de verdad y no lo que estamos viendo hoy en día. Lo curioso de esto, Kelly, es que acaba esta campaña de segunda vuelta, porque pues, imaginamos que va a haber segunda vuelta y empieza la campaña regional y ya se está voceando algunos candidatos en la cual unos dan esperanza, otros dan desánimo, ¿no? Esperemos de que el pueblo en adelante pueda elegir bien, ¿no? Obviamente, hay que tener en cuenta, sí, perdón. Hay que tener en cuenta, Elvis, que el voto no acaba con un tupper. El voto no acaba con una caja de cervezas. El voto no acaba con un regalito. Hay que tener en cuenta que nuestro voto significa 5 años en el caso del Congreso o 4 años en el caso de la municipalidad de retrasos. Por ello, señores, no hay que vender el voto, no hay que dejar que compren nuestros votos. Necesitamos un voto responsable, un voto informado. Es hora que los piuranos despertemos y que efectivamente votemos bien con la finalidad de que nuestras autoridades hagan algo por nosotros, hagan algo. Finalmente, Elvis, si me permites terminar la idea, habemos algunas personas bendecidas que venimos a nuestras casas y tenemos agua y luz, pero hay lugares en donde no hay absolutamente nada. Ándate al medio Piura, margen derecha, Lágrimas de Curumuy, toman agua del canal, agua que tienen que sacar, dejar reposar y tomar. Eso no es justo. Eso no es justo. Ándate al caserío a medio Piura, margen izquierda de las Mercedes. No tienen vías de acceso. Alguien se enferma en la noche y hay que sacarlo cargando por kilómetros a encontrar un taxi. Consideramos que al 2021 no es justo que los piuranos estamos viviendo ello. No solo por la falta de trabajo, sino por la corrupción y porque la gente llega al poder a llenarse los bolsillos, a hacerse ricos y que el pueblo... Kelly, ¿me escuchas? Parece que está mala señal de Kelly. Kelly. Bien, mientras que Kelly se va conectando, quiero mencionarles que esta plataforma, que esta entrevista que vamos a tener con Julio Guzmán dentro de unos 15 minutos, se transmite desde el Piuranísimo, desde La Verdad Noticias Piura, se transmite desde mi perfil y fanpage Elvis Paladines Salvador, se transmite también desde el grupo Juventud Piuranos por el Cambio y también por Generación Bicentenario. Así que estamos tratando de llegar a un mayor alcance. Recordemos que este 11 de abril también vamos a trabajar todo el día. Kelly ya se conectó, al parecer. A ver. Kelly, sí, lo que pasa es que tenemos algunos problemas de conexión, sin embargo, acá estamos rápidamente con el plan B, con la finalidad de no quedarnos sin conexión. Muy bien, muy bien. Permíteme un poco, estaba terminando de anunciar lo que se viene, Kelly. Mañana tenemos entrevista con unos candidatos, ya más que un conversatorio, más que entrevista, es un conversatorio. El día sábado, el día domingo, tenemos entrevista todo el día, tenemos un programa muy interesante desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Para informarles que de 8 de la mañana a 10 de 8 a 9, tenemos entrevista con algunos candidatos de sus casas antes que vayan a votar. De 9 de la mañana a 10 de la mañana tenemos entrevistas con algunos medios regionales que nos van a informar cómo va el ambiente de la elección dentro de sus provincias. También tenemos, luego a las 11 de la mañana, de 11 a 1, tenemos entrevistas con algunos especialistas, ex autoridades y autoridades. ¿Quiénes estarán con nosotros este domingo 11?
Confirmados. Analistas políticos, Julio César Aguilar, Martín Arrieta, Antonio Vilches, Henry Ciancas, miembro del colegio Claudio. Me parece que ahí está medio. Mira, hasta que se arregle su audio de Kelly. Estará también un invitado especial. Estará acá con nosotros el ex gobernador regional Reinaldo Gilbert Guzmán, confirmado. Estará con nosotros dando sus opiniones y comentarios con respecto a la contienda electoral 2021. Esperamos que ustedes también como público puedan hacer sus preguntas al respecto con el gobernador regional. Imagino que van a haber muchas. Vamos a seleccionar las mejores para poder hacerle las preguntas respectivas. También tenemos como invitado a Raúl Martínez Luna, el gerente de Luna Consultores, que nos va a dar también su análisis y algunos avances que se pueda evaluar con respecto a la elección. Luego regresamos a las 6 de la tarde y de 6 a 10 de la noche tenemos entrevistas con unos alcaldes, regidores y autoridades también. Tenemos acá invitados ya de Castilla, hemos cursado la invitación al regidor Jaime Ruiz de la Municipalidad de Castilla, al regidor Clover Pintado de la Municipalidad Provincial de Piura, y bueno, también vamos a invitar a alguna autoridad de la Municipalidad 26 de octubre, que espero que también nos acepten alguna invitación. Y así vamos a comenzar a dialogar un programa de todo el día que nos va a permitir a ustedes informarles, dar los puntos de vista, y bueno, a las 10 de la noche tendríamos un avance, pero luego ya al siguiente día tendremos los resultados de quién pasa a segunda vuelta y quiénes son los congresistas elegidos por Piura este 11 de abril. Y son 7 los congresistas que salen electos de 130 que son a nivel nacional. 7 se oponen Piura, 7 son tus representantes al Congreso. Valora lo que vas a votar. Ve a votar este 11 de abril con conciencia y con responsabilidad, porque de eso va a depender el futuro del país, el futuro de tu región. Kelly, continuamos. ¿Te consideras una persona honesta, Kelly? Sí. Sí. Entonces quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cuánto vas gastando en tu campaña hasta el momento? Mira, hasta el momento casi fueron, 12,000 soles, acuérdate tú que hubieron 2 cortes. Esto ha sido más o menos el 11, me parece, o 12 de marzo, más o menos hasta la fecha, 12,000 soles, más lo que hemos venido gastando hasta ahora, que recién se va a liquidar hacia adelante. Nosotros tenemos una campaña austera. Primero, ¿por qué? Porque a mí no me sobran los millones. Yo he vivido de mi trabajo toda la vida y de un sueldo, y obviamente yo no tengo para pagar operadores políticos, no tengo las 30 camionetas, no tengo para andar regalando polos, gorros por todos lados. Hemos hecho nuestro esfuerzo, hemos tratado de tener una campaña austera. Además que esta campaña nos ha permitido que sean las redes las que de alguna manera sean nuestras grandes aliadas. Llámese Facebook, Instagram, Twitter y últimamente TikTok, con la finalidad de llegar a los jóvenes. ¿Haces TikTok, Kelly? Por supuesto que sí, aunque no le parezca. Ha nacido una TikToker en estas elecciones. Así que hemos hecho un par de TikTok con la finalidad que nuestras propuestas vayan explicadas de una mejor manera a los jóvenes y puedan entenderlo de manera clara y precisa. No he visto TikTok estos últimos días porque he estado trabajando en mi programa y otros temas más. Pero me hubiese gustado verte bailando en un TikTok. Espero que haya sido bailando. Por supuesto que sí. No es que sea experta en el bailetón, pero ahora que estuve en dieta, hemos tratado allí de aprender algunos pasos que nos han permitido hacer Tengo una pregunta del público, Kelly. Tengo una pregunta del público. Me dice Julio César Bereche Nole. Doctora, con respecto al tema de agricultura, ¿qué aporte visionario tiene? Te comento que Julio Guzmán, nuestro líder, ha determinado que la bandera para el Partido Morado es la agricultura. La agricultura se va a trabajar en 3 grandes ejes: la pequeña agricultura, la mediana agricultura y la agroexportación. Hay que tener en cuenta que se está trabajando en mejorar el tema del FAE, ¿no? Que son los préstamos que se van a dar a los pequeños agricultores. Tenemos que trabajar en un tema sumamente importante, que es lo siguiente: con la pandemia, el uso de los insecticidas, el uso de todo el material que utilizan los agricultores se ha disparado. Necesitamos de alguna manera colaborar con ellos. Consideramos que el tema de las semillas para que ellos trabajen es importante. Y de manera vital, Elvis, el agua.
El agua, un recurso carente. Recuerda que estuvimos en una sequía hace algún tiempo y que obviamente muchas personas perdieron maíz chileno, perdieron el arroz por falta de agua. Consideramos que el tema de dotación de agua es un tema eminentemente importante. Para ello, estamos pretendiendo nosotros a través de iniciativas legislativas tratar de crear y que sea de interés nacional la creación de reservorios itinerantes. Acuérdate tú que el proyecto Vilcasán data de hace más de 40 años por 500 millones de soles. Elvis, es un sueño que parece imposible de cumplir. Hasta que lo cumplamos, no podemos esperar 40 años más. Estamos pretendiendo declarar de interés nacional los reservorios itinerantes, desde los páramos a las alturas de donde nace el agua, en tanto todo el camino con la finalidad de que no haya nuevamente sequía. En tanto no haya agua, el tema de la agricultura, mientras no haya agua, el tema de la agricultura se va a retrasar. Consideramos nosotros el tema de la asociatividad. Por ejemplo, te comento, hay una gran experiencia de la asociatividad de bananeros con la finalidad que exporten directamente. Recuerda tú que uno de los grandes problemas que tienen los agricultores son los intermediarios. Los intermediarios van y les compran al precio que sea, Elvis, les dan una miseria por su producción. Consideramos nosotros que en el tema de la asociatividad de mangueros, limoneros, bananeros va a ser sumamente importante para que ellos puedan pedir el precio justo a los intermediarios y que efectivamente puedan venderse. Consideramos que en el tema de la agricultura los bonos tienen que hacerse extensivos a todos aquellos pequeños agricultores que tengan menos de 5 hectáreas de cultivo. Hay que tener en cuenta además que se tiene que fiscalizar la dotación de agua. Te comento que son las grandes empresas las que siempre tienen agua, las grandes exportadoras de uvas, y el pequeño agricultor es el que tiene sequía. Consideramos nosotros que se debe fiscalizar el tema de la dotación de agua. Hay que trabajar coordinadamente con las juntas de usuarios de los diferentes lugares, así como de las comisiones de usuarios, con la finalidad de que la dotación de agua se haga de manera precisa. Consideramos que donde hay agricultura no va la minería. Consideramos que, por ejemplo, un desacierto de Sagasti fue haber aprobado el decreto supremo 24 y 25 que declaraba de interés nacional la minería de la minera Arcoíris en Tambo Grande. Junto a Angélica Palomino y a la bancada, logramos hacer un trabajo para que se deroguen esos decretos, más aún cuando ya hubo una consulta popular. ¿Te acuerdas el caso de Manhattan? En donde el 98% de tambograndinos dijo que no iba. Por lo tanto, nos queda claro que donde hay agricultura no puede haber minería, no hay forma de que convivan. Nosotros apostamos por la agricultura, apostamos por la ganadería. Consideramos nosotros que la agricultura, además Piura es una región netamente agricultora. Hay que trabajar por ello y hay que trabajar de manera coordinada con cada una de las comisiones, juntas de usuarios, con la finalidad de darle el mejor trato al agricultor piurano. Muy bien, yo que estuve un poco involucrado en el tema de Vilcasán, he ido yo hasta Naranjo de Matalacas y Sausal de Quirós, que es justamente donde nace el proyecto, y el tema del conflicto social es muy fuerte. Es más, ya es para que estén en buenos avances. Ganó una empresa consultora para hacer los estudios, para informarles a la gente de que la empresa entró en problemas con el gobierno regional y quedó ahí en stand-by. El problema nace de que la gente está mal informada, está confundida. Eso mismo solamente pasa ahí, pasa en diferentes proyectos de agua que están en la región. Lo digo porque con conocimiento de causa, los lugareños piensan de que Vilcasán va a traer un problema de minería, que es todo lo contrario, esto es un tema de agua. Otra de la concepción que tiene el lugareño de Vilcasán es que cree de que ellos no se van a beneficiar, sino los de San Lorenzo, los del Valle de San Lorenzo. Entonces ese conflicto que genera es una falta de información. Y yo recuerdo muy bien que los pobladores de Naranjo de Matalacas y Sausal de Quirós pidieron que vaya el gobernador personalmente a conversar con la población, lo cual no se logró, no llegó. Fue, me acuerdo en ese momento, el gerente, la gente, como que unos aceptaron, otros que no, sobre todo la parte de Hierbabuena y todos esos lugares, no tenían una buena precisión. Las rondas son los principales que deberían ir a conversar con la población, ¿no? Yo te digo que eso fue el año pasado, más o menos en marzo, cuando estuve en el gobierno regional dando un apoyo de consultoría, pero luego de eso ya no quedó. No sé cómo estará la situación ahora. Muchos candidatos he visto que se han prendido de ese proyecto y mencionan Vilcasán, pero Vilcasán está en camino. El problema es que el conflicto social no permite que avance el proyecto, ¿no?
sumado a que empresas que no son las adecuadas llegan a hacer los estudios y eso logra al final que hay un problema gravísimo, ¿no? Yo tengo además, te escucho. Elvis, además que es un proyecto que date 40 años. Es aproximadamente 40 años y no cuesta poca cosa, son más de 500 millones de soles. ¿De dónde va a salir ese dinero? Consideramos nosotros que en tanto salga Vilcazán, los reservorios itinerantes deben ser un tema que nos tiene que apoyar. Aprovecho además para decirte que efectivamente en el tema del agua hay que tener un tema muy importante. Va a ser un recurso, Elvis, que va a escasear en los próximos años. Ya está Imagínate, el agua, valorizado en la es bolsa lo de que Nueva te iba a York. decir, ya se está cotizando en bolsa. Significa de que este va a ser un producto muy escaso. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos sentados e irnos a llorar al río? Claro que no. Lo que tenemos que hacer es ver la forma de contener el agua para que esa agua sea utilizada para los agricultores, para que esa agua sea utilizada para potabilización y para Tambo Grande. Te comento en el caso de Tambo Grande. No es posible pues que Tambo Grande todavía tenga muchos caseríos que no tengan agua potable. No es posible, o que tengan agua 1 hora, 2 horas, proyectos mal hechos, proyectos que nunca funcionaron. Consideramos nosotros que el tema de agua es un tema prioritario, no solo en Tambo Grande, sino en muchas regiones, en muchos lugares de nuestra región. Así que nosotros consideramos que el tema del agua, dentro de nuestras facultades y atribuciones, va a tener que ser un tema que tiene que ir engarzado. Titulación, techo propio, pistas, veredas y agua. Los congresistas no pueden hacer obras. Sin embargo, en razón de las labores de representatividad y de las labores de fiscalización, pueden estar allí haciendo su trabajo con la finalidad de lograr lo que los piuranos necesitamos. Bien, ese es un tema muy, muy, muy interesante. A ver, creo que hay una pregunta del público. Ok, me comenta acá, dice, las ONGs antimineras les ofrecieron el paraíso agrícola y el agua a Tambo Grande y hasta el día de hoy no lo hacen. ¿No creen que es un caballito de batalla político, la minería versus la agricultura? ¿Qué opinas tú, Kelly? Considero que hay posiciones que tenemos que encontrar. La minería le da dinero al Estado, si bien es cierto, considero que se deben revisar las normas de la minería con la finalidad de que haya un gana-gana, Estado o minera. Sin embargo, considero que en lugares donde hay zonas netamente agricultoras no puede convivir la minería. Ahora, obviamente las ONG pueden prometer el oro y el moro, pero aquí estamos hablando del Estado, de la función prioritaria del Estado, que es de velar por los servicios públicos. Hay que tener en cuenta que el tema del agua ya es un derecho humano. Por lo tanto, se puede trabajar, sino que nuestras autoridades, como tienen agua en su casa y tienen harta agua, supongo que no les interesa que el resto de ciudadanos la puedan tener, pero hay que trabajar en ello. Consideramos nosotros que es posible, yo he trabajado en la administración pública durante muchos años, así que consideramos que cuando uno se pone la camiseta y deja de coimear y de robar, hay forma de hacer cosas, Elvis. Muy bien, vamos a hacer unas preguntas ping-pong, Kelly. ¿Está bien? ¿Estás preparada a dar con toda esta espada de Damocles? Perdóname un segundito, perdóname un segundito. Muy bien, nos acaban de informar que ya Julio Guzmán está a punto de conectarse, Kelly. Tu pregunta es ping-pong inmediata y tu mensaje final. Kelly, ¿qué se te viene la palabra salud? Mejoramiento urgente. Martín Vizcarra. Un total chasco para el Perú. Gobernador regional. Ineficiencia. Muy bien. Kelly, damos un mensaje final. Y bueno, de aquí en unos minutitos más, mientras que converso con los amigos que nos sintonizan, ya vamos a dar pase ahorita a Julio Guzmán en unos minutos. Tu mensaje final, Kelly.
Así es, Elvis, te agradezco por la invitación. El 11 de marzo necesitamos un voto informado, necesitamos un voto que efectivamente le sirva al Perú y a los peruanos para mejorar nuestra calidad de vida. Por favor, revisen las hojas de vida de los candidatos. Candidatos con denuncias, candidatos con el rosario de procesos judiciales, tienen que ser vistos con mucha cautela. Hay que revisar los planes de gobierno. El Partido Morado tiene el mejor plan de gobierno. Finalmente consideramos nosotros que un voto informado tiene que ser aquel voto que tú el 11 de abril vayas y con convicción digas, estas personas podrían cambiar la vida de los piuranos. Nosotros vamos con el Partido Morado y el número 1. No estamos nosotros trabajando a favor de un caudillo, a favor de una persona. Estamos trabajando por un partido que está haciendo política decente, un partido que no está involucrado en actos de corrupción. Kelly, ya llegó con nosotros Julio Guzmán, quiero que nada más lo despidas y yo ya me conecto con él para darte el pase. Kelly, te doy ese pase ahí. Vamos, Kelly. Kelly, salúdalo a Julio. Hola Julio, ¿cómo estás? Este 11 de abril Piura se viste de morado. El mejor plan de gobierno es el que se tiene que implementar después del 28 de julio. Vamos para adelante haciendo política decente, con un líder de primera calidad, así que te dejo con todos los piuranos con la finalidad que puedas explicar tus propuestas. Piura es morada este 11 de abril. Gracias Kelly, cuídate, saludos. Gracias. ¿Cómo está, señor Julio Guzmán? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación, ha sido una ola, pero estamos acá. Pero bueno, vamos a entrar directo a las preguntas, señor Julio. ¿Cómo le ha ido todos estos días en campaña? Agitado, me imagino. Bastante, porque no hemos dejado de caminar por las calles. Hoy día ha sido un día en que hemos podido hacer campaña, pero solo se permitía en redes sociales. Y la verdad es que estamos con mucha expectativa de lo que pase el domingo. En las calles la gente todavía no sabe por quién votar. La gran mayoría está dudando, está observando y va a tomar una decisión a último momento. Así que lo que nos corresponde a nosotros es seguir convenciendo, explicando las propuestas moradas y esperemos que pase el domingo. Muy bien. Vamos a empezar con el tema directo, con el tema de la región Piura. En Piura existen dos proyectos grandes, que es el tema de la refinería de Talara y el Alto Piura. ¿Cuál es la postura de Julio Guzmán de llegar a ser presidente de la República con respecto a estos dos proyectos que existen en la región? Bueno, no tenemos muchas opciones en realidad. Con relación a lo de Talara, hay que continuar porque no, lamentablemente, el gobierno anterior, hace varios años, el gobierno anterior a estos últimos 5 años, tomó una decisión de apostar por lo de Talara. A mí me parece que era una decisión que se debió de evaluar. Y concretamente, ¿por qué, Elvis? Porque ahora la industria petrolera está en caída y está en caída de una forma estructural en todo el mundo y hemos debido apostar, me parece, por una inversión en energía que genere más empleo y más bienestar para los piuranos. Por ejemplo, la energía solar. Hubiésemos invertido esos millones de dólares y se hubiera generado más empleo, hubiéramos tenido energía de menor costo y energía además amigable al medio ambiente. Pero la situación en la que nos encontramos ahora no nos deja muchas opciones para el caso de Talara. Con relación a Alto Piura, ahí nosotros hemos sido también muy claros, Elvis, en la necesidad de elevar la capacidad productiva en Piura. Y hemos dicho que vamos a seleccionar una serie de obras vinculadas a la agricultura a nivel nacional para ponerlas en un paquete y darles una simplificación administrativa que nos permite ejecutarla de una forma más rápida. Muy bien. Señor Julio Guzmán, con respecto al tema del actual gobierno, quiero que sea un poco, nos aclare la región Piura, el tema de Francisco Sagasti, que es parte, bueno, formó parte inicialmente de su plancha y hoy por hoy es presidente de la República, transitorio obviamente, pero ¿qué le da la impresión a usted como líder del Partido Morado? Bueno, en realidad el presidente Sagasti ha sido muy claro hace 3 días. Él ha dicho que no existe ninguna relación entre el gobierno de transición y algún partido político, en particular el Partido Morado. No ha habido ningún copamiento de los morados en el gobierno de transición porque es un gobierno objetivo y neutral y es completamente distinto al Partido Morado. Además, cuando usted sale a las calles, más o menos, cuando hacen vacan al presidente Martín Vizcarra, usted fue uno de los que estuvo en las calles,
y luego se entera de todo lo que pasó en su gobierno, como los vacunagates y todo ello. ¿Cuál fue su impresión? ¿Cuál fue la sensación de usted como líder y del Partido Morado y bancada, ¿no? Que dieron el respaldo para que no haya la vacancia de Martín Vizcarra? Mantener la consistencia, Elvis, porque acá lo importante no es defender personas, sino defender valores. Y cuando el expresidente Vizcarra quería ser vacado, el Partido Morado defendió la estabilidad política y la democracia, no a la persona del señor Vizcarra. Y eso nosotros lo dejamos claro en un pronunciamiento ese mismo día. Cuando ocurre lo del vacunagate, igual, defendemos valores, el valor de la transparencia y el valor de que las personas no tienen privilegios sobre otras. Y por eso el Partido Morado presentó una acusación constitucional contra el expresidente y otras personas más. Entonces, el Partido Morado ha sido consistente durante todo este tiempo porque lo que nosotros defendemos son valores, no personas. Bien, Piura hace 4 años atrás fue golpeado por el tema del desborde del río Piura. Tuvimos damnificados en la región y se hizo promesas desde el gobierno de PPK, luego con Martín Vizcarra y hoy con Francisco Sagasti con el tema de la reconstrucción. ¿Sabe usted cuánto más o menos es el presupuesto asignado a la reconstrucción? Bueno, hasta el momento solo se ha ejecutado, tengo entendido, entre el 35% de todo el presupuesto, y eso es realmente lamentable, Elvis, pero la razón es muy simple. La razón es que cuando se identificaron las obras para la reconstrucción, no se hizo un proceso administrativo que sea más simple. En realidad, lo único que se hizo fue considerar los procesos ya existentes. Y por esa razón, las obras de la reconstrucción se demoran tanto como las obras de cualquier proyecto de inversión pública. Bueno, exactamente son 7.541 millones, de los cuales se ha venido ejecutando solamente el 45%, lo cual el proyecto, el plazo era hasta este año 2021 acabar el 100%, o sea, hay un retraso de un 55% de que no se ha podido ejecutar por malos manejos, por un sistema burocrático que ha venido en todo ese tiempo trabando proyectos. Hemos tenido recientemente unas defensas ribereñas aquí en que se han por cuenta destruido en ciertos tramos, ¿no? Y es parte también como de los encargados de la reconstrucción y parte también del gobierno regional. ¿Cuál es la percepción con respecto a esto? Porque los piuranos nos sentimos impotentes cada vez que llueve en los meses de verano. Nos da tanto temor de que se nos vuelva a desbordar el río y perder cosas, ¿no? ¿Cuál es la percepción que usted ve en ese sentido? Bueno, la propuesta es simple, es lo que el partido ha propuesto, que es todas esas obras de la reconstrucción, darles un proceso simplificado, distinto al de la burocracia actual. Eso lo hemos dicho desde un principio, lamentablemente. ¿Cómo destrabamos estos proyectos? ¿Cómo los destrabamos? ¿Cómo los agilizamos? Como repito, el gran problema, Elvis, es el proceso burocrático, que tú mismo lo has mencionado. Ese proceso burocrático se aplica a todos los proyectos de inversión pública. Lo que hay que hacer con la reconstrucción es que darle un tratamiento diferente y decir, por un tema de emergencia, que efectivamente fue los problemas que hemos visto en la costa peruana, vamos a hacer que los procesos administrativos y burocráticos sean más sencillos para este tipo de obras. Eso es lo que se debió hacer. Otra opción, Elvis, es los convenios Estado-Estado, que es la forma en la que se construyeron la infraestructura de los Juegos Panamericanos. Y eso es otra posibilidad viable de incorporar estos proyectos en esos procesos de ejecución más rápidos. Hay opciones. Lamentablemente, esta norma que ha generado todo este problema vino del gobierno del señor Kuczynski. Bien, yo particularmente usted lo conozco cuando fue su primera visita a Piura, vino usted a la Cámara de Comercio, yo lo recuerdo muy bien y le hice una pregunta, es más, que usted estaba invitado en un partido con el Todos por el Perú, si no más no recuerdo, y le hice la pregunta cuando estaba usted en el auditorio, y creo que es lo que más o menos ha ido evolucionando un Julio Guzmán, ¿no? Que le decía un tema de partido, que usted tendría que darle un lineamiento político para que tenga bases. Pasó todo ello, lo sacaron de contienda electoral y lo veo ahora como un partido ya inscrito, participando en una contienda electoral sin problemas de un tema de jurado, nada. Sin embargo, don Julio, no sé cuál es la percepción de usted con la última tendencia que está dando, que el Partido Morado no le está ayudando tal vez, pese a que usted ha quedado muy bien en el debate, pese a que usted ha dado unas buenas propuestas, particularmente la considero muy bien apropiadas, he leído parte de su plan de gobierno,
y las veo sólidas como economista, dado esa visión, pero en este caso las encuestas, la evolución de usted no ha sido favorable ante el pueblo. ¿Cree usted que la población no está prefiriendo al candidato por propuestas sólidas, sino por más bien un voto emocional? ¿Cuál cree que este es el factor de ello? Lo que yo creo, Elvis, es que los peruanos estamos con la emoción al tope, con mucha sensibilidad y con mucha ansiedad. Y cuando las personas tenemos ese miedo, entonces somos más víctimas de propuestas populistas, demagógicas y cosas que no se pueden cumplir. Entonces los políticos lo que están haciendo es aprovecharse de la desesperación de la gente y prometerles cosas que ellos mismos saben que no se pueden cumplir. Entonces decirle a la gente que vamos a solucionar el tema de la vacuna, pidiéndole la fórmula a las empresas privadas, a los laboratorios privados, eso es imposible, porque eso es propiedad privada intelectual. El decir que vamos a crear 4 millones de empleos, eso no es posible, porque el gobierno el día de hoy no tiene los recursos para hacerlo. La buena noticia, Elvis, es que sí hay soluciones técnicas y al mismo tiempo responsables para poder solucionar el problema de los peruanos. ¿Cómo? Lo que vamos a hacer es, utilizando el presupuesto que ya existe, vamos a cambiarle el enfoque y crear más empleo. Por ejemplo, compras del Estado. El Estado tiene miles de compras en todo el año y lo hace a través de licitaciones a empresas medianas y grandes. Ahora le vamos a cambiar el enfoque y vamos a hacer las mismas compras, pero en pequeñas y microempresas. Así genera más empleo. Otra idea es la de los promotores educativos. Tenemos el presupuesto para el programa virtual, pero ahora vamos a crear un programa de contratación de miles de jóvenes para que vayan a los lugares más alejados donde no hay conectividad y puedan capacitar a los niños hasta que llegue otra vez el componente presencial, creando chamba con presupuesto que ya existe. Mi colegio... Y dicho esa parte, ¿usted está de acuerdo con los bonos que está dando el gobierno? A mí me encantaría... ¿Qué propone el Partido Morado, no? Elvis, a mí me encantaría darle bonos a la gente porque todos lo necesitamos, sobre todo los más vulnerables, pero la verdad es que no tenemos los recursos fiscales para hacerlo. La gente más que un bono, lo que quiere es trabajar. La gente quiere trabajar más que un bono. Y por esa razón, lo que tenemos que hacer son este tipo de programas para que la gente tenga chamba. Otro programa es, vamos a contratar a 10,000 peruanos, jóvenes y mujeres, para que hagan el seguimiento a la pandemia desde sus casas, con un teléfono celular, con una base de datos, llamando a miles de personas y preguntándole por su salud. Si ha tenido COVID, cuáles son las secuelas que tiene, y así le hacemos un monitoreo a la pandemia y al mismo tiempo generamos empleo. Mi colegio... El manejo de la pandemia ha sido desastrosamente mal. Piura recientemente, anteayer, ha tenido una baja de más de 300 personas en un solo día, ¿no? Mira, cifras en el Perú. Entonces, sí, ¿ha sido manejado adecuadamente por el gobierno? ¿Usted lo considera? A ver, el caso de Piura además es emblemático porque la gente se está muriendo porque no hay oxígeno y no hemos logrado resolver este problema. Pero acá quiero ser también muy claro, y es que las consecuencias que estamos viendo el día de hoy es producto de lo que no hemos hecho en los últimos 30 años. Es decir, antes de la pandemia, Elvis, teníamos un sistema de salud colapsado. Antes de la pandemia, nuestro sistema educativo era de muy baja calidad. Antes de la pandemia, salud y educación era un desastre. Claro, y la conectividad también era muy mala. Entonces, eso de decir o de pensar que la pandemia ha sido la que nos ha llevado a esta situación, eso no es exacto. Antes de la pandemia ya estábamos fregados. Nos habíamos dedicado 30 años en las cuentas macroeconómicas, pero no nos habíamos dedicado a invertir en la gente, en su salud, en su educación. Ese ha sido el problema, que el enfoque ha estado equivocado. Y hoy día estamos pagando los platos rotos. Entonces, debemos de tener claridad con eso y por eso las cosas tienen que cambiar. En el Partido Morado decimos que lo más importante es invertir en las personas, que las personas son el centro de la atención de la política pública y que la inversión en el talento de las personas es lo que va a llevar al Perú al progreso y no simplemente invertir en la industria extractiva. ¿Usted se ve en segunda vuelta, señor Julio Guzmán? Sí, por supuesto. Mira, Elvis, yo que camino en las calles todos los días, hasta ayer que la ley lo permitía, la gran mayoría de gente no sabe por quién votar. No sabe por quién votar. Y están dando vueltas ahí varias encuestas, todas truchas. Psicosociales, sobre todo está sacando, por ejemplo, ahora que no voy a mencionar el tema
otro símbolo, decir que va a ser un plumón que está superando, ¿no? O sea, están corriendo psicosociales en cantidad. O sea, y esa percepción muchas veces, alguna gente, por temor, está incluyendo de repente en votar por otro candidato, ¿no? Es la forma típica de manipular el voto de la gente, como ya es tan tradicional en el Perú. Los grupos de poder tratan de manipular e influenciar a la gente a que vote de una forma o la otra, filtrando, ¿no es cierto? Ay, mira, qué coincidencia, filtrando unos resultados de unas encuestas. La gente lo único que tiene que hacer es votar por lo que cree. Si tú estás convencido de una opción, vota por esa opción. Por un lado tienes las opciones de izquierda, que te van a destruir la economía, porque no la comprenden y te hacen propuestas que no se pueden ver. Y por otro lado, a la derecha, que hasta el día de hoy, Elvis, al menos que hayas escuchado tú algo que yo no, pero no he escuchado una sola propuesta de generación de empleo por el lado de la derecha, de todas sus versiones. Y olvídate del sistema privado, el sector privado, más defiende el pro empresa, pues, ¿no? En el Partido Morado, por ejemplo, proponemos cosas muy concretas, reactive estudios. Todos los estudiantes de las universidades privadas que han dejado de estudiar, que tengan créditos baratos y que paguen después que terminen de estudiar, después de un periodo de gracia. El programa Beca Permanencia, todos los estudiantes de las universidades públicas que no se han matriculado, que puedan pagar su estadía, su alimentación, su transporte a través de esa beca. Beca 18 para todos los huérfanos de los peruanos que han muerto en primera línea. Es decir, todas estas ideas que comparto contigo son ideas que son posibles, que sí se pueden financiar y ejecutar. Muy bien, don Julio Guzmán. Un mensaje final, porque sé que está tu agenda muy ajetreada, y quiero que le des un mensaje a la población piurana, que está a 2 días de decidir el rumbo del país por 5 años, ¿no? Y esto va a depender el futuro de nuestros hijos, el futuro del empleo, el futuro de nuestra economía, y etcétera. Por tanto, dale un mensaje a la población piurana para este 11 de abril, vote conscientemente, o en todo caso por la opción del Partido Morado. En primer lugar, decirles a todos que yo comprendo el enojo que tienen y la rabia. Todos hemos perdido a alguien. Yo he perdido a un tío, yo he tenido COVID, mi esposa también, la mayoría de mis hermanos han perdido el trabajo, yo tengo 11 hermanos, y todos estamos pasándola mal por la pandemia y por eso estamos frustrados, ansiosos y enojados. Pero no podemos convertir ese enojo en algo negativo que destruya nuestro país. No podemos convertir esa frustración en apostar por un candidato que no va a llevarnos al progreso, sino más bien a la destrucción. Hagamos lo contrario. Utilicemos esa frustración en más bien tener esperanza y apostar por soluciones que nos van a permitir solucionar nuestros problemas. Esa es la forma. Y el Partido Morado no solo cree en la esperanza, sino en la esperanza combinada con un plan de acción. La esperanza no sirve de mucho si es que no tienes un plan, si no tienes un equipo de trabajo. Y el Partido Morado sí lo tiene. Entonces, esto lo vamos a pasar juntos, pero para eso necesitamos apostar por un partido limpio y un partido que te diga concretamente cómo va a solucionar tus problemas. Eso es todo. Y el domingo voten por ustedes, voten por su familia, por sus hijos. Muchísimas gracias, Julio Guzmán, muchísimas gracias. Espero que después de esta contienda electoral podemos nuevamente entrevistarte. Claro que sí, por supuesto. Un fuerte abrazo. Okay. Saludos, saludos. Gracias. Muy bien, señores, esto es todo por hoy. Hemos escuchado a Julio Guzmán, candidato por el Partido Morado, hemos escuchado a Kelly Morillas. Particularmente este programa, que tiene un poco más de una semana, ha tenido la oportunidad de entrevistar a la mayor cantidad de candidatos. Estoy completamente agradecido. Mañana tenemos programa. El día domingo también tenemos programa todo el día durante la contienda electoral. Esperemos de que sea de su agrado y de esta manera nosotros poder informar. Y este programa tiene para mucho más. Se viene la segunda vuelta, se viene el tema de las gestiones regionales, municipales, tanto provincial y distrital. Y vamos a comenzar a trabajar en base a una agenda programática de poder ayudarles a ustedes a concientizarse a cómo votar mejor, a cómo ser un mejor ciudadano con diferentes especialistas, consultores, políticos, psicólogos. Este programa tiene para muchísimo más. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana y este 11 de abril tenemos programa todo el día. 90 segundos políticos con Elvis Paladines. Les agradece por sintonizarnos. Nos vemos mañana.